Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Martínez Santoyo. Este es mi trabajo final para la Universidad Abierta y a Distancia de México. El trabajo tiene por título Contaminación laboral por plomo en la industria de la fabricación de baterías automotrices. Comenzamos. El plomo es un metal gris azulado que existe naturalmente en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. Algunos usos industriales del plomo son principalmente en las pinturas, en las soldaduras, en la fabricación y ensamble de baterías automotrices o industriales, y en algunas insecticidas cuentan con algunas trazas de plomo. Algunos padecimientos médicos por la exposición, ya sea a corto o largos plazos o periodos de exposición, puede ser dolor abdominal, anemia, estreñimiento, náuseas, y puede causar hasta cáncer cuando la exposición ya es muy frecuente y crónica. Hay un padecimiento médico que se llama saturnismo. Este es el envenenamiento por plomo cuando entra al cuerpo humano. Se llama Saturnismo porque en la antigüedad los químicos o alquimistas le llamaban Saturno a dicho elemento. Existen varias vías de acceso del plomo al cuerpo humano cuando estás en un ambiente cargado, contaminado por el agente químico. Una es la vía respiratoria, es cuando el plomo está en el aire y tú lo respiras, cuando no tienes ningún tipo de protección respiratoria, tapabocas, filtro, cubrebocas. La otra es por vía de la ingesta, cuando las partículas de plomo se depositan en alimentos, en agua, en ropa, después esos alimentos los ingieres, el agua la bebes o la ropa la tocas, te tocas los labios, estás comiendo algo contaminado por plomo, lo contaminas con plomo. La otra vía de acceso es la cutánea, se absorbe a través de la piel. Me- Cuando depositan plomo en la piel, no tienes manga larga o estás expuesto, el plomo se absorbe a través de la epidermis. Existe una normatividad nacional sobre la exposición a plomo. Existen varias dependencias gubernamentales que regulan o controlan esta exposición. Dentro de otras dependencias gubernamentales o de gobierno se encuentra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, la COFEPRIS, que es la Confederación Nacional para la Protección de Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También existen ciertas normas sobre la exposición de plomo. Algunas de estas normas, la norma 047 que trabaja Secretaría de Salud, que mide los índices biológicos de exposición. La norma 166 de la Semarnat, que mide o controla la contaminación atmosférica por plomo. La otra es la norma 010 STPS 2014, es de corte laboral, mide la contaminación por plomo en ambiente laboral. La norma 026, Secretaría de Salud, se encarga de la calidad del aire ambiente con respecto al plomo. Son algunas normatividades mexicanas con respecto al plomo. ¿Qué es una exposición laboral al agente químico? Les voy a decir tal como viene en la norma 010. La exposición de los trabajadores que entran en contacto con algún agente químico, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición pueden alterar la salud de los trabajadores. ¿Qué es el POE? El POE es el personal ocupacionalmente expuesto, trabajadores que laboran en un ambiente donde hay una sustancia química y que por su condición laboral, sus actividades, la falta de sistemas de control o la falta de equipos de protección personal, son potencialmente expuestos a sufrir algún tipo de alteración médica por la exposición a una sustancia química. El plomo tiene un valor límite de exposición a los trabajadores que laboran o trabajan en áreas con plomo. No debe sobrepasar el 0.05 miligramos por metro cúbico de aire. Son algunas generalidades sobre la exposición a sustancias químicas. Dentro de este estudio, de este ensayo, informe, se realizaron varias técnicas para recabar información, para recabar datos. Una de ellas fue la bitácora de campo. ¿En qué consistió la bitácora de campo? Eh, Fuimos a una empresa que fabrica o ensambla baterías automotrices para ver lo que es, cómo es el proceso de fabricación, ensamble de baterías automotrices, conocer las etapas del proceso, identificar en cuáles etapas existe una exposición laboral, mayor o menor, en mayor o menor medida. Nos abrieron las puertas de una empresa aquí en el norte de la República, en el estado de Nuevo León.
nos abrió la puerta y fuimos a hacer una pequeña investigación de campo. Actualmente existen en el territorio nacional cerca de 25 empresas que se dedican al ensamble y fabricación de baterías automotrices. Algunas de esas empresas pues, las conocemos: Goner, Acumuladores Omega, LTH, Prime Power, Energy. Son empresas, vaya, conocidas a nivel nacional que fabrican baterías automotrices. En total, estas 25 empresas suman cerca de 7,000 trabajadores que están expuestos al agente químico plomo de manera directa o indirectamente. Dentro de la visita a esta empresa, pues generamos nuestra bitácora de campo con información eh, realizada de acuerdo a observación sensorialmente en la empresa. Se realizó un diagrama de proceso con las diferentes etapas de fabricación y ensamble de baterías. Primeramente es un almacenaje de lingotes de plomo. Después de este almacenaje sigue lo que es la oxidación para formar el óxido de plomo. Después el empastado, donde se realiza la pasta de plomo que va en las rejillas que conforman las diferentes, la estructura interna de la batería. Son rejillas de plomo con ácido sulfúrico. Después del rejillado sigue el corte y cepillado. Se cortan los excesos, rebabas, se cepilla la batería. Después viene el ensamble. El ensamble es colocar los postes, las tapas, las rejillas en forma ordenada dentro del cuerpo de la batería de plástico. Después viene la etapa de la formación, que es el proceso donde la batería se le da una carga eléctrica para que esté lista para usarse al momento de salir de la fábrica. Ya después de este proceso de formación, que es de los últimos procesos, sigue el diagnóstico para saber si está en condiciones. Si no está en condiciones, se va a un retrabajo y luego regresa a formación. Si está en buenas condiciones, se va como producto terminado, donde le colocan las etiquetas, los anuncios, se emplaya, se entarima y va al área de embarques. En sí es el proceso de la fabricación de baterías automotrices. Las etapas, como les decía, es una oxidación, un empastado, unas regilladoras, corte y cepillado, el ensamble de las baterías en varias líneas que tiene esta empresa, la formación donde las baterías ensambladas se procede a cargas con una solución ácida de ácido sulfúrico, después pasan a carga eléctrica durante un tiempo determinado, a veces son 1 o 2 días, después a diagnóstico, retrabajo y por último embarques. Producto terminado y embarques. Aquí, de acuerdo a este recorrido sensorial, se determinaron, de acuerdo a varios parámetros visuales, como depósitos de plomo, de polvo de plomo en maquinaria, en suelo, contaminación del ambiente laboral, entrevista con los trabajadores, preguntar a los trabajadores, se determinaron un grado de riesgo de exposición potencial a plomo. Fue esta tabla la que nos dice aproximadamente el grado de riesgo por contaminación de plomo. Hay 4 áreas principales donde existe una contaminación alta por plomo, que es la oxidación, el empastado, regilladoras y corte y cepillado. Que por estas causas que les comenté anteriormente, existe un grado potencial de exposición a plomo. Hay otras áreas que tienen un grado medio, como es el ensamble y el retrabajo. Ya las áreas con más amigables o con menos carga de contaminante fue la área de formación, diagnóstico, las áreas de producto terminado en barras. Después de esta bitácora de campo nos enfocamos en hacer una entrevista profesional. Se realizó una entrevista a 3 personas que han trabajan en la industria de la fabricación de las baterías. Se les hizo 10 preguntas relacionadas con la exposición de los trabajadores a plomo, con los sistemas que tienen de control de plomo, con los protocolos que tienen cuando una persona está contaminada por plomo. Nos dieron ciertas respuestas muy interesantes. Eh, Nos comentaron que la principal vía de ingreso en sus procesos es la respiratoria y en menor medida la ingesta. Existen parámetros biológicos que llevan a cabo los médicos de la planta para ver si una persona está contaminada. Uno de estos parámetros o dos de estos parámetros son análisis de sangre y la toma de peso. Vaya, la contaminación por plomo afecta mucho lo que es el sistema digestivo. En todos los casos se ha presentado, o sea, en las 3 empresas se han presentado casos de gente contaminada por plomo. Todas estas empresas cuentan con protocolos bien estructurados, bien elaborados,
para tratar este tipo de personas, este tipo de trabajadores contaminados con plomo, que va de retirarlo de la fuente de exposición, darle un tratamiento médico, darle una dieta, hasta ya hacerle exámenes médicos posteriores para ver si ya dejó de estar contaminado por la sustancia química. Tiene medidas de control para evitar esta exposición, esta contaminación. Dentro de las medidas de control que tienen son algunas medidas técnicas como extracción, ventilación, lavado de manos, cambio de ropa, alimentos. Hay una matriz de cumplimiento legal que tienen para evitar o controlar la exposición de plomo en sus trabajadores, evitar la contaminación atmosférica y evitar la contaminación de plomo en el agua. También tienen algunas medidas de control. En el tema de contaminación a la población se cuentan con sistemas de captación de polvos y filtros en las chimeneas. Son empresas socialmente responsables que también son responsables que no contaminen a los vecinos, ya sea igual vecinos industriales o casas habitaciones, cuentan con sistemas de control para evitar esto. Realizó una encuesta también a 10 personas relacionadas. Se realizó una encuesta para conocer las condiciones laborales en caso de un accidente, trabajo y enfermedad general. Fue una encuesta dirigida a 10 trabajadores, personas de entre 25 y 55 años, que, que hayan trabajado en su último año, ya sea en un trabajo formal o informal, y ver cuál es la condición en caso de que hayan tenido algún padecimiento, ya sea laboral, alguna enfermedad general, un accidente, y ver cuál es el grado de protección o cómo sobrellevaron estos padecimientos. Va dirigida en caso de que tengas una exposición laboral a una sustancia química o un agente químico. Se realizó 10 preguntas a 10 personas. Eh, el 90% de las personas encuestadas tienen un trabajo formal, un 10% un trabajo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un servicio médico, 9 personas de cada 10 servicio médico establecido para su atención médica. Eh, Esto lo vemos en la siguiente gráfica, donde el 90% tiene un servicio médico gratuito y el 10% no cuenta con ningún servicio médico. Se les preguntó acerca de si han tenido algún tipo de incapacidad laboral en el último año. 8 personas nos comentaron que sí han tenido de 1 a 3 veces algún padecimiento laboral o enfermedad general, que hayan generado alguna incapacidad. 2 personas comentaron que ninguna vez, que nunca tuvieron un padecimiento en este último año. Dentro de estos padecimientos de las personas que nos contestaron, nos dijeron afirmativo, pues el 62% fue una enfermedad general, un 13% fue una enfermedad laboral y un 25% fue un accidente de trabajo. Dentro del padecimiento específico de las personas que sí tuvieron alguna incapacidad, el 38% fue una enfermedad gastrointestinal, el 25% heridas superficiales ocasionadas en el trabajo, un 12% enfermedades respiratorias y un 25% otro tipo de enfermedad. En relación a esto, pues les preguntamos si habían recibido alguna percepción económica durante este periodo. Eh, 7 personas comentaron que sí, que sí habían recibido un sueldo por parte de sus incapacidades. Una persona nos comentó que no, es esta persona que no tenía eh, un sistema de salud que lo pueda atender en caso de un accidente o enfermedad laboral. Esto va relacionado en las exposiciones laborales que pueden existir. En este caso, nuestro trabajo sobre la exposición a plomo. Es importante tener un seguro médico que nos apoye en este tipo de cuestiones. Estas son algunas conclusiones que se llegó con ese trabajo. En la industria de fabricación de baterías automotrices existen procesos productivos que generan un grado alto de exposición laboral a sustancias peligrosas. Hay un esfuerzo real de las industrias por disminuir o eliminar los casos de personal contaminado por esta sustancia, en este caso por plomo. Sí existe un esfuerzo real de las industrias, ya sea equipo, ya sea protegiendo exámenes médicos, vaya, una serie de medidas para lograr disminuir. Existe el personal especializado que se encarga de esto, el personal médico que atiende y sobre todo una responsabilidad del trabajador. Es muy importante la parte del trabajador conseguir disminuir la exposición laboral mediante las prácticas de trabajo seguro que existen. Bueno, y aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Solamente tenía 15 minutos para exponer. Espero que les haya gustado.
Adiós.